Está con ustedes el doctor Servín. Él también tiene una doble camiseta, es farmacólogo de la Universidad Panamericana y al mismo tiempo es educador médico, donde es el jefe de educación también de la Escuela de Medicina Panamericana. Usted es el doctor Servín. Buenas tardes. La Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana agradece la invitación a participar en este panel tan importante. Es un hecho que aprender a prescribir medicamentos es un proceso continuo que inicia en las escuelas de medicina con los estudiantes y que continúa con el médico en su ejercicio profesional. Estas etapas no están separadas, están perfectamente vinculadas y por lo tanto es importante hacer intervenciones en ambas. La presentación se va a referir precisamente a lo que se está haciendo a nivel de pregrado y al final me permitiré hacer algunas consideraciones sobre la educación continua. Empezando justamente en las escuelas de medicina, ya hay múltiples estrategias educativas que se aplican mirando el mejoramiento en esta capacidad de prescripción de medicamentos, todas con fundamentos pedagógicos fuertes, de tal manera que puede aportarse más en este terreno. Lo que aquí se va a plantear es la necesidad de que esta competencia de prescripción de medicamentos se desarrolle integralmente. Muy pocas veces se trata como tal, un desarrollo integral de la competencia de prescripción de medicamentos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, los que hoy prescribimos a pacientes medicamentos y mañana lo seguiremos haciendo, sabemos perfectamente y debemos de reconocer que este acto es tanto racional como humano. Incluye una dimensión científica, por ejemplo, especificar el problema del paciente, individualizarlo, elegir el medicamento más adecuado según el beneficio, riesgo y costo, la correcta dosificación y duración, de acuerdo a la mejor evidencia disponible, hacer un seguimiento estrecho. Pero también está la dimensión ética humanística, el establecer una relación de confianza con el paciente, darle explicaciones adecuadas, interesarse por él, abrirse a una interacción empática, hacer una comunicación que favorezca la corresponsabilidad y sobre todo la adherencia. De tal manera que el desarrollo integral se refiere precisamente a que a lo largo del proceso educativo no solo haya crecimiento o evolución de uno de estos aspectos, sino de todos en conjunto. ¿Qué hemos hecho en la Escuela de Medicina para tratar de aproximarnos en este reto? Bueno, primero debe haber una trayectoria curricular. En la escuela hay 3 materias, farmacología básica en tercer semestre, especial en el cuarto y terapéutica médica en el quinto y sexto semestre. En ellas confluyen una serie de otras asignaturas. Se pone atención en los temas de integración, de secuencia de contenidos, creciente complejidad y una supervisión académica también muy estrecha. Sin embargo, esta trayectoria curricular no garantiza que se desarrolle integralmente la competencia. ¿Qué es lo que hace realmente que se dé un salto, además de esta trayectoria curricular, se dé un salto para que realmente se empiece a desarrollar, primero, un desarrollo simple y después en forma integral la competencia? Nosotros hemos puesto atención en los procesos de aprendizaje y de evaluación. Se aplican estrategias de aprendizaje típicas como ABP, prácticas, pero también algunas otras que se han ido creando por parte de la escuela, en farmacología espacial, estaciones quirúrgicas, para anestésicos, por ejemplo, proyectos de resistencia bacteriana, estaciones clínicas, simulaciones de representantes farmacéuticos, portafolio, búsqueda de información. En ese sentido, los alumnos también utilizan libros de farmacología clínica que han elaborado propios profesores de la escuela y de hecho próximamente va a aparecer un fichero farmacológico en formato electrónico para poder ser utilizado en forma más práctica en teléfonos, en iPads, y va a haber una prueba piloto justamente con los estudiantes de la escuela.
sigo con estas estrategias que se están aplicando ahora en terapéutica médica, análisis de discusión de casos, casos de rotación clínica, foros de farmacovigilancia, proyecto ya en este nivel de mercado de genéricos, por ejemplo. Los proyectos son una tarea interesante en el que los alumnos tienen cierta autonomía para ir buscando información, luego analizan, hacen polémicas y resulta interesante. Entonces, aquí la intención es justamente ir viendo a través de estas estrategias de aprendizaje qué se logra apuntando a las competencias. No todas tienen el mismo impacto. Por supuesto que la conferencia, la lectura, pues está lejos de desarrollar una competencia, pero se acercaría a los casos por ABP, los proyectos. Un examen teórico pues también está lejos de evaluar competencias, pero una evaluación por estaciones se acerca. Entonces todavía hay mucha intensidad en investigaciones educativas que se están haciendo globalmente, internacional y nacionalmente sobre esta cuestión, cuál es la mejor para ir desarrollando ciertas competencias. En esta búsqueda nosotros hemos trabajado desde hace años con el recurso del paciente estandarizado. ¿Qué es un paciente estandarizado? Bueno, es un paciente real, no es un actor, es un paciente real, al menos como nosotros lo concebimos y lo trabajamos, que estando en condiciones clínicas estables y bajo un tratamiento médico se le instruye con base a un guión para que presente en forma uniforme y repetida parte o toda su historia de enfermedad. De tal manera que el alumno no va a encontrar, el alumno número 1 va a encontrar exactamente lo mismo que el número 10, ¿sí? Para que no haya sesgo en la presentación de esta estación con paciente. ¿Por qué usarlos? Pues es que son tan poco frecuentes las oportunidades que el alumno individualmente tiene a lo largo de sus cursos clínicos para tener una interacción estrecha con el paciente y que le motive eso a una reflexión. Y de hecho también por razones éticas, legales y de seguridad, el estudiante generalmente no indica en forma directa tratamientos a los pacientes, pero es una experiencia obviamente salta a la vista tan fundamental en su formación. Por lo tanto, los objetivos del uso de pacientes estandarizados es recrear una situación o escenario clínico apropiado que permita al estudiante interaccionar con el paciente, aprendiendo o practicando las capacidades de prescripción que puede ir desarrollando y pues al mismo tiempo proveer al paciente de un ambiente seguro, sin exponerlo a riesgos. Por supuesto que la receta que le va a dar el estudiante pues no la va a surtir ni la va a ir a buscar a la farmacia, mucho menos se la va a tomar. Y propiciar en el alumno sobre todo una experiencia individual. La idea es que este escenario clínico que es de simulación pues se acerque lo más posible al escenario clínico real, pero apuntando al desarrollo de la competencia de prescripción de medicamentos en una forma integral, considerando tanto los aspectos científicos como los humanísticos. La metodología, muy rápidamente, consiste en que se identifica un paciente, se define el escenario clínico que va a representar, se le prepara, se instala la estación, con previas instrucciones al alumno sobre las tareas que va a desempeñar, y ya dentro de la estación es observado el alumno por observadoras, jueces con listas de cotejo, por ejemplo. Se pueden aplicar también cuestionarios a su salida y sobre todo se le da retroalimentación individual al término de su estación, bueno, en realidad unos pocos días después, pero se le da la retroalimentación. Presentaré datos acerca de la experiencia educativa que tenemos justamente con estos pacientes estandarizados. En este estudio, que es uno de los principales, nosotros aplicamos estaciones con paciente estandarizado casi al final de cada uno de los cursos. Primer día una consulta de primera vez y 3 semanas después una consulta subsecuente del mismo paciente, planteando 2 escenarios, 2 pacientes, uno con diabetes mellitus para este estudio, otro de hipertiroidismo, y los objetivos fueron para los alumnos que identificaran el posible padecimiento, que eligieran el medicamento o los medicamentos más apropiados, dando su argumento,
y hacer la prescripción correspondiente, de tal manera que las tareas pues tenían que realizar interrogatorio de datos claves, revisar los datos de laboratorio, de exploración física que tuvieran en el resumen que se les entregaba previamente, preguntar si había tenido tratamientos farmacológicos previos y finalmente, bueno, pues elaborar y entregar receta al paciente, darle instrucciones y responder a sus dudas, muy similar a lo que ocurre en el hecho del acto de prescripción real. Este es un ejemplo de una receta por parte del alumno elaborada para medir el desempeño de prescripción de medicamentos en forma específica. Se clasificaron 5 categorías. La primera, elección o modificación del tratamiento farmacológico, argumentación de la elección, indicación del tratamiento farmacológico, tanto inicial como el subsecuente, adherencia, comunicación. En cada una de estas categorías hay diferentes indicadores que por brevedad de tiempo los irán conociendo en los resultados, pero son un total de 60 indicadores específicos. Como les decía, se emplean listas de cotejo, 2 jueces observan a los alumnos empleando estas listas de cotejo que fueron previamente validadas y los resultados generales se presentan aquí en su desempeño en la estación. Son porcentajes de los alumnos que cumplieron con un indicador determinado. En la categoría de elección del tratamiento farmacológico se observa que el porcentaje de alumnos va aumentando progresivamente conforme van avanzando los cursos, señalando que, bueno, pues va aprendiendo alguna de estas capacidades. En la argumentación de la elección, un poco menor, es una capacidad todavía más compleja y hay que destacar que el médico no hace un razonamiento lineal, de decir diabetes, antidiabético, sino además tiene que ver el paciente en particular, elaborar toda una serie de informaciones, analizarlas, comparar y entonces decidir. Justamente ustedes verán más adelante parte de los indicadores que se emplean en esta argumentación, pero es una actividad mucho más compleja. Aquí nada más es decir, elegiste el medicamento correcto, dar la dosificación adecuada, pero aquí ya es una serie de razonamientos adicionales que debe de hacer. A la indicación ya es el acto de explicarle al paciente, se ve que aumenta progresivamente, y la adherencia y la comunicación bajos, y eso llama mucho la atención y que es valioso para la retroalimentación del proceso educativo. Hasta aquí podría decir esto es todo de resultados, pero para fines de la propuesta en educación continua que me permitiré establecer, voy a presentar rápidamente qué tanta riqueza de información podemos obtener con estas estaciones. Si analizamos el medicamento elegido, bueno, pues aquí está el que fue establecido por el experto como el adecuado de acuerdo a las condiciones que se dieron con el paciente. Metformin, para el caso de diabetes mellitus, un 32% en el curso de farmacología básica, en el curso de farmacología especial un 54%. Claro que hay otras prescripciones incorrectas, pero estamos poniendo atención en el medicamento adecuado, y en el seminario de terapéutica médica, después de cursar esto, alcanzan un 93%. En el caso del hipertiroidismo, el medicamento correcto establecido por los jueces fue metimazol más propanolol, un 25%, que sube en farmacología especial al 57% y seminario terapéutica al 90%. Y bueno, les comentaba que no solamente la elección del medicamento correcto, sino además, aquí estaban alcanzando 54, 92%, pero con dosificación adecuada se reduce, es decir, hay quienes están administrando el medicamento sin la dosificación adecuada, y hay quienes no hicieron definitivamente ninguna otra cosa. Metimazol más propanolol, también ocurre lo mismo, casi 55%, 90% solamente el medicamento de elección, pero ya analizando su dosificación adecuada se reduce. Es más complicado el indicador en ese sentido. En la consulta subsecuente ocurre algo similar, tanto de la estación de diabetes como de hipertiroidismo. Y ahora, ¿cómo argumentan los alumnos? Parte de los indicadores en esta categoría
Son, por ejemplo, si menciona el mecanismo de acción, pero no simplemente el mecanismo de acción, que eso no tiene ningún sentido, citar que ocupa el receptor X, sino ocupa el receptor X y lo vincula con la diana fisiopatológica, que ese es un razonamiento mucho más elaborado y de más implicación clínica. Riesgo de reacciones adversas, no solamente hacer una lista, sino comparar con otros medicamentos del mismo grupo o con algunas otras opciones de distintos grupos, una propiedad farmacocinética o farmacéutica relevante para su dosificación. Entonces vemos que estos tres indicadores se incrementan. El número de alumnos que lo hace esto, que argumenta su elección de esta manera, se incrementa a lo largo de los cursos. Hay otros indicadores de argumentación, eficacia, interacciones farmacológicas, precauciones, que también vean ustedes que en el anterior, desde aquí ya estaba aumentado el porcentaje, pero aquí, en la segunda parte de los cursos, no se eleva tanto, señalando que puede ser un poco más compleja esta capacidad. También hay otros elementos de argumentación, el costo, la bioequivalencia, que tienen desempeños diferenciales los alumnos. Algunos indicadores son más complejos que cumplir y otros menos complejos. Y entonces, a lo largo de los cursos se va viendo qué es lo que está desarrollando. Estos que son muy bajos es la justificación o el dato de farmacovigilancia que debe de considerarse, o si hay evidencias o lineamientos que se aplican en este caso. Vean que alcanzan porcentajes bajos aún en el seminario de terapéutica. Y repito, esa es una retroalimentación muy valiosa para los profesores y para los alumnos. Como indican, también hay una serie de indicadores, si explican el diagnóstico, si señalan el pronóstico, se recomiendan al paciente ciertos cambios en el estilo de vida, que también es una parte fundamental vinculada con el tratamiento farmacológico, si señala situaciones en las que no debe de administrarse el medicamento, si explica la duración del tratamiento, si menciona reacciones adversas, destacando la más frecuente o la más grave, si solicita estudios de laboratorio para vigilar las reacciones adversas, si instruye al paciente para que él vaya observando qué esperar de cambio y que avise al médico, o que él además se le diga qué hacer en caso necesario, no nada llamarme por teléfono, sino tomarse un dulcecito porque probablemente se bajó la glucosa. En la adherencia, pues indicadores como si señala el beneficio, las consecuencias de no seguir el tratamiento, si algo dificulta el cumplimiento del tratamiento, si puede cubrir el costo del medicamento, si le propone opciones concretas para el cumplimiento del tratamiento, si están claros los acuerdos para la siguiente cita, si se cerciora de las instrucciones, si establece acuerdos, si pregunta por apoyo familiar. Y en comunicación, pues bueno, una comunicación bidireccional, no autoritaria, sino bidireccional, si participa el paciente en las decisiones, si demuestra disposición para la escucha, si pregunta si el padecimiento le ha afectado en su vida cotidiana, es decir, una serie de indicadores que nos van a dar información muy valiosa para la retroalimentación. Entonces, el uso de este recurso es de relevancia clínica, permite vivir una experiencia de comunicación y va haciendo una retroalimentación muy específica, que finalmente la implicación para la educación continua tiene mucho que ver porque si bien este es un proceso que ocurre a nivel de pregrado, a nivel de educación continua hay también una vinculación, y aunque hay diferencias, ya no hay un plan curricular, ya tiene que haber una autonomía en su autoeducación por parte del médico, pero siguen los procesos de aprendizaje y de evaluación, y que ya se señaló cuáles son esos estrategias educativas que permiten mejorar la prescripción de medicamentos, en este caso específicamente. Se pone como nivel de alta eficacia intervenciones múltiples, de nivel medio análisis de prescripciones, usos de guías de tratamiento. El énfasis se está poniendo en algo más interactivo, pero sobre todo considero que más que
intervenciones múltiples, hay que ir buscando espacios de proporcionar experiencias integrativas, o como se le quiera decir, a los médicos en su educación médica continua. El progreso profesional no es algo que se vaya desarrollando solo pasivamente ni nada más asistiendo a cursos, sino experiencias significativas que el médico enfrente. Y puede ser que haya necesidad de un cambio de paradigma en la educación médica continua, en particular con lo de prescripción de medicamentos. Y eso tiene que ver con la posibilidad de que precisamente con este enfoque integrador, científico y humanístico, se diseñen enclaves con estaciones, por ejemplo, con pacientes estandarizados, que vayan mejorando el proceso educativo y que realmente contribuyan como un recurso más para mejorar la capacidad o la competencia de prescripción de medicamentos de parte de los médicos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, dice el doctor Millán que hay tiempo para un par de preguntas. Buenas tardes, soy Víctor Fortunio, trabajo en el laboratorio de Crosman. Me ha parecido excelente este panel. Gracias. Sin embargo, tengo algunos comentarios. Lo primero es que me da la impresión que desde la mañana nuestra filosofía es muy centralista y no pensamos en los pueblos, no pensamos en la gente que está afuera. Cuando hablamos de prescripción basada en evidencia, y yo que trabajo en Cuautitlán, mis médicos que me rodean dirían, ¿what? O sea, ¿qué es eso de medicina o prescripción basada en evidencia? Sería muy importante. ¿Por qué? Porque cuando vemos, el doctor Rodríguez Carranza nos presentó del captopril 12,000 artículos y de otros a lo mejor 4,000 y de otros a lo mejor 2,000, parecería que el problema no es la calidad, sino la cantidad. Entonces, tendríamos, ya asistí a un seminario de cómo revisar la literatura. Sería muy importante en la educación médica continua que el médico, ante la luz de información que nos mencionaron, nos dijeran cómo, o sea, le dijéramos a ese médico, inclusive la industria, cuál es el criterio para escoger, para seleccionar cuáles son los artículos que me permitirá hacer una prescripción basada en evidencia, porque si no va a quedar como un buen deseo. Haga usted una medicina basada en evidencia, ¿y eso cómo lo hago? Entonces, había que dar el título de la receta, pero también la receta. De hecho, yo creo que la industria puede hacer mucho ahí, puede llevar información de eventos adversos, de reacciones, y si hay aquí algún de promoción o mercadotecnia, no se asuste, también de interacciones. Y es más, yo diría, la importancia que en la mañana como que el tema se le dio a un lado, la importancia del farmacéutico, no del farmacéutico que conocemos, el dependiente que está parado ahí y que dice, bueno, ¿qué producto voy a ganar más? No, del farmacéutico que realmente recibió una capacitación y que tiene la orientación. Todos los aquí presentes conocerán el Hospital Formulary. Es un libro que me encantó como farmacología y sin embargo es un libro para los farmacéuticos americanos y para los farmacéuticos que quieren aprender. Entonces sí vale la pena entender en esto de la capacitación médica que no es el médico el que allá en la prehistoria, porque yo soy un poco prehistórico ya, decidía sobre la salud. Ahora el paciente tiene el derecho de buscar en el internet, de estudiar, de analizar y de también decir, oiga, me está recetando esto y no me parece. Y también sería muy importante que no solamente el paciente, sino el farmacéutico le dijera, doctor, usted conoce las interacciones farmacológicas, tiene usted una polireceta. Acá, ya para terminar, acabo de ver otra cosa importante sería, hablando de la receta que voy a mencionar,
que el médico aprenda no solamente a prescribir, sino a diagnosticar. Por eso me quedo con la medicina basada en evidencia. Acabo de ver una receta de una nieta, le recetaron 6 medicamentos y le diagnosticaron rinitis, faringitis, colitis, gastritis y para colmo de males una infección urinaria. Entonces es increíble que no, y esa capacitación sí no la da la industria, la capacitación de cómo hacer el diagnóstico. Muchas gracias. Gracias. Yo también felicito a la mesa por las excelentes intervenciones que han tenido, a esta y a todas las de la mañana. Me llevo los bolsillos llenos de una cantidad de información que yo creo que me va a ser muy útil cuando llegue a España. Yo voy por el tema de la formación continuada, que quizás yo creo que bueno, a mí es quizás de lo que más me puede interesar, ¿no? Yo creo que se ha hecho un análisis perfecto de las debilidades que tiene la formación continuada. Sabemos y hemos visto, habéis planteado que tiene unas fortalezas muy importantes. Probablemente hay una excelente oportunidad, que es la relación tan buena que se ve tanto aquí como existe en mi país de la sociedad científica con la industria farmacéutica, y probablemente lo que haya que plantearse es hacer un plan estratégico en el que se contemple pues un gran pacto en la formación. Y así pensaba un poco a bote pronto, así lo que se me ocurre es, si vosotros, le pregunto a la mesa, Alberto, al que quiera contestar, si aparte de la fuente de financiación que es la industria y que por ahora yo ya me expresé, creo que no hay más, ¿pensáis que puede haber más fuentes de financiación? Si la hay, ¿cuál sería la vía de vehiculizarlas? Porque se ha hablado de que, bueno, que probablemente haya muchas actividades, algunas que son, bueno, pues, si se haría falta supervisar el valor realmente de esas actividades y a lo mejor aglutinarlas, y quién podría ser el responsable de que esa formación continuada sea adecuadamente dirigida, rentable y no costosa. Voy a ver si entendí, porque no había traducción simultánea. Yo había planteado como última propuesta crear un organismo regulador, porque creo que hace falta, incluso pues hasta para el financiamiento hace falta algún organismo que supervise que esto se hace de manera apropiada. Entonces yo propongo, bueno, este grupo de trabajo propone que lo creemos, y la decisión fue que no fuese el gobierno, ni siquiera una agrupación relacionada con la industria farmacéutica, sino que fuese una entidad académica independiente, y en eso estamos trabajando a ver si nos resulta. Todo Rodríguez Carranza, rápidamente. Muy breve porque se acabó el tiempo. No, la Universidad Nacional Autónoma de México desde el punto de vista académico no es centralista. Si se entendió correctamente, estamos diciendo que el médico debe saber manejar fuentes de información para que por sí mismo encuentre la información que le permite prescribir con base en la evidencia. Esto es muy sencillo. ¿Qué son los metaanálisis? Los metaanálisis son artículos que reúnen estudios serios, bien diseñados, válidos, que cumplen ciertos requisitos para ser reunidos y ser analizados estadísticamente. Eso es una información valiosísima que está disponible, que está gratuita. La universidad no es centralista. Le pasé al final 3 obras que están a disposición de los médicos que no se saben meter a internet, que no saben hacer la búsqueda, y el último que está exactamente con ese título vale como 350 pesos. Bueno, pues muchas gracias. Yo tenía que hacer las conclusiones, pero dado el tiempo está muy corto, las daremos hasta la sesión de la tarde. Pues muy amable a todos los ponentes, muchas gracias que nos hayan acompañado, y gracias a ustedes por escucharnos, y que venga la siguiente mesa.